Rita me pidió que si podía introducir a Leo, que no necesita ningún tipo de introducción porque estamos en casa, pero solo para decir que, bueno, que yo trato de seguir un poco lo que está haciendo Leo y de aprender un montón de las cosas que él me va contando y que me va pasando de sus investigaciones y de otros colegas de él que investigan cosas similares en el área. Y bueno, todos estamos como muy maravillados por los progresos de esa disciplina en general, que vincula la investigación, digamos, académica con nuevos desarrollos de la economía, en particular lo que se llama la economía circular, que es la posibilidad de vincular desechos en virtudes, y en saneamiento ambiental al mismo tiempo, y en la generación de recursos, etc. Y en ese sentido yo creo que lo que está haciendo Leo es fundamental para todos nosotros, y claramente siempre hablamos de que es una de las áreas que el INGEBI tiene, para mí, ¿no?, que progresar, especialmente porque, bueno, es el grupo de Leo y necesitamos más gente, y es fundamental que necesitamos más gente en Argentina. Y entonces, bueno, también para todos nosotros Leo es una especie de ejemplo de un investigador muy bien formado y que en un momento determinado de su vida hizo algo que casi ninguno de nosotros hizo, que es dedicarse a un tema distinto al que se venía formando en su doctoral, en su etapa doctoral y postdoctoral, y con todo el riesgo que significa, claramente le está yendo bárbaro, y yo sé que él está muy contento y orgulloso de sí mismo, y transmite ese orgullo, y uno lo puede ver, y en parte, bueno, nos va a contar cómo se está metiendo en estos temas de metagenómica, y de uso de tecnologías que van avanzando año tras año, son diferentes y de manera sorprendente. Y bueno, así que Leo, la verdad, para todos nosotros es buenísimo tenerte en el INGEBI haciendo las cosas de punta que estás haciendo, en condiciones bastante aislado, ¿no? Porque es un área donde no hay mucha gente que esté haciendo esas cosas en la Argentina. Así que bueno, nada, a ver si nos enseñás un poco más de todo lo que venís haciendo. Bueno, gracias Marcelo, gracias Rita y gracias a todos. Tengo un problema con con compartir el... ¿No te comparte? ¿O... No me ¿No comparte o sí? A ver, ahora... No entró el... Bueno, lo hago de... Ok. A ver, voy a ver si puedo... ¿Querés conectarte desde otra computadora? No, voy a ver si puedo... Comparto la pantalla completa. ¿Ahí lo ven? Ahora no, por ahora te vemos a vos. Recién sí había aparecido algo blanco, digamos, tu pantalla. Entonces dame un minutito que ya... Ahora sí. Bueno, otra vez gracias Marcelo por la introducción, gracias Rita por invitarme, y gracias a todos por estar acá, por el interés. Hoy yo les voy a contar, no sé si vamos a hablar mucho de temas relacionados con economía circular, pero enfoqué la charla para dar lo más nuevo, digamos, que estamos haciendo. Todo está relacionado con virus, algunos virus de bacterias, otros virus de personas. Así que voy a dividir la charla en dos partes para contarle lo más nuevo, digamos, que estamos haciendo en el laboratorio. La mayoría de ustedes saben que a nosotros nos interesan los procesos de biotecnología ambiental, o sea, procesos que están mediados por microorganismos y prestan un servicio a las sociedades. Y en particular nos interesa entender
cómo es el microbioma de estos procesos, o sea, cómo es el verdadero motor de todos estos sistemas que permiten depurar efluentes, preparar compost, producir biogás, etcétera, etcétera. Que son procesos biotecnológicos de enorme importancia por muchas razones, una por la importancia que tiene en la sustentabilidad de la vida en el planeta, y desde el punto de vista de volumen manejado, hasta se podría decir que son los procesos biotecnológicos más importantes en la actualidad, y ya de hace muchos años. Ahora, son procesos complejos. Los microorganismos, estos microbiomas, son las comunidades microbianas y los genes que expresan estas comunidades en estos sistemas son muy complejos. Este es un ejemplo, fíjense, de un estudio nuevo donde compara el número de especies presentes en este tipo de sistemas. Esto WWTP refiere a planta de tratamiento de efluentes. Una planta de efluentes tiene entre 1 millón y 10 millones, y hasta casi 50 millones de especies. O sea, son literalmente millones de especies que están presentes en un momento dado para tratar un efluente municipal o industrial. O sea, se comparado, por ejemplo, con el intestino humano, que ya es bastante complejo, o del rumen de vacuno, es 1 o 2 órdenes de magnitud mayor. O sea, son procesos extremadamente, las comunidades son extremadamente complejos y también diversas. O sea, en un sistema de estos tipos, que son los procesos de barros activados, son los procesos más utilizados para el tratamiento de efluentes, tienen más de 12 filos, o sea, esas millones de especies representadas pertenecen a más de una docena de filos bacterianos diferentes. Y bueno, y donde hay bacterias, hay fagos que las infectan, en general en un número que es un orden de magnitud mayor. La presencia de fagos en barros activados se conoce desde hace 40 años, pero yo hice ahí una línea muy simplificada de tiempo para contarles que pasados los 40 años, casi que no sabemos mucho más que lo que se sabía hace 40 años. O sea, los primeros trabajos, que fueron en 1980, hacían una enumeración donde mostraban que el número de fagos era aproximadamente, como decía, un orden de magnitud mayor. O sea, si tengo 10 a la 8, el número de bacterias por litro es de, bueno, en realidad dije por mililitro, es 10 a la 8, el número de fagos por mililitro es 10 a la 9. O sea, está en esa relación 1 en 10, que es la misma que se verifica, por ejemplo, en ambientes marinos. Ahora, lo que cambió, lo que fue aumentando el grado de sofisticación, es el método de medición, de cuantificar los fagos. Y lo más nuevo es por citometría de flujo. Lo que no cambió mucho es el tipo de información. O sea, todavía casi que no sabemos nada qué es lo que hacen los fagos en estos sistemas. Si ustedes leen cada uno de estos artículos, siempre el final es, evidentemente los fagos están cumpliendo un papel muy importante, que bueno, todavía queda para elucidar en este tipo de procesos. En general, uno piensa en, por un lado, la modulación de la diversidad bacteriana, y por el otro lado, algún efecto directo sobre la función. Lo más nuevo es del año pasado, de un grupo que mostró que hay es posible encontrar una correlación entre la cantidad de virus presente en un sistema de este tipo y la concentración de amonio, lo que indica que el virus podría estar afectando la nitrificación. O sea, si yo tengo alta concentración de amonio, quiere decir que el sistema no está nitrificando, y bueno, como eso correlaciona con virus, uno puede de ahí desprender la conclusión de que los virus están afectando esa función. Y este trabajo termina diciendo, bueno, esto es un trabajo de correlación, es lo máximo que nosotros llegamos hasta acá. O sea, sugiere que el papel de los virus es muy importante, podría tener alguna, no solamente controlando la estructura de la comunidad bacteriana, sino también un factor clave en el control de la estabilidad funcional del sistema, pero hace falta empezar a entender, si uno quiere empezar a entender desde el punto de vista mecanístico, hace falta
estudiar las asociaciones entre fagos y bacterias en este tipo de sistemas. Bueno, justamente, yo ya lo conté en oportunidades anteriores, la pregunta central de nuestro laboratorio, desde que empezamos con esto, allá hace ya 20 años, es entender cómo se organizan estas comunidades microbianas. O sea, hay factores abióticos, los factores ambientales, las condiciones de proceso, ¿no? pH, temperatura, contenido, concentración y tipo de materia orgánica, etcétera, etcétera. O sea, muchos de estos factores que nosotros estuvimos estudiando, nosotros y muchos otros laboratorios, por supuesto, estuvimos estudiando a lo largo del tiempo. Pero por supuesto también hay interacciones bióticas, o sea, los fagos como agentes de lisis, como agentes de transferencia de material genético, y también otros organismos superiores, protozoos, capaces de afectar en forma, no se sabe si específica o inespecífica, la estructura de la comunidad microbiana, y todo eso por supuesto tiene un efecto sobre la función y la estabilidad de esos procesos. Digamos, este esquema es la pregunta central de nuestro laboratorio, y en el año, aproximadamente en el 2011, fines del 2011, en el 2012, pudimos encarar un experimento que en realidad veníamos negociando desde 3 años antes, o sea, las conversaciones con AISA empezaron en el año 2008, pero en el 2012 comenzó un proyecto que surgió de un convenio, que posibilitó que Vicky Pérez, que era staff de AISA, viniera a hacer el doctorado al laboratorio, y la idea era justamente estudiar en forma unificada, a lo largo de una serie temporal, cuál era la influencia de los factores bióticos y abióticos sobre ese sistema. Lo estudiamos sobre la planta La Depuradora Norte de AISA, que es posiblemente la planta municipal más grande que hay en Argentina. Trata los efluentes cloacales de una población de más de 500.000 habitantes. Bueno, estas son algunas, son 145 millones de litros diarios, ¿no? Que pasan por este. Y acá están, lo que se ve acá, son las cámaras de aireación, que serían nuestros reactores aeróbicos, donde están esos millones de especies bacterianas. Y este es el diseño de ese experimento. Esta es Vicky tomando la muestra de una de esas cámaras, y la idea entonces era estudiar la comunidad bacteriana, tanto por secuenciación de amplicones como por secuenciación shotgun, sobre muestras filtradas estudiar el metaviroma, y en paralelo, usando microscopía óptica, estudiar la comunidad de protozoos y organismos superiores, y por supuesto todos los datos ambientales y datos de proceso que están relacionados a cada una de estas 60 muestras que se tomaron a lo largo de 3 años de muestreo. Entonces, el primer resultado con secuenciación de amplicones es que a lo largo, esto es el tiempo, y tomamos varios años, porque si uno quiere determinar algún efecto estacional, un año no alcanza, entonces por eso se hizo el estudio 3 años, digamos, fue el tiempo de duración del experimento fue el máximo compatible con la realización de una tesis doctoral, ¿no es cierto? Porque ya en algún momento había que el análisis se hace, la mayor parte del análisis se hace al final, y los de secuenciación principalmente, de manera que, bueno, por eso se cortó en 3 años, digamos. Y entonces el primer resultado interesante, quizás inesperado en este punto, era que había dos grandes, acá esto es una red de coocurrencia, cada uno de los círculos de colores representa una de estas especies bacterianas, determinado por Amplicon, por la secuencia del ARN ribosomal. El tamaño del círculo representa la abundancia promedio de esa especie. Las líneas azules son interacciones positivas, digamos, coocurrencia, y las líneas rojas son de exclusión, digamos, donde ocurre uno no ocurre otra, ¿no? Como interacción negativa. Y entonces acá se ve una separación, a grosso modo, en dos grandes grupos, y cada uno de estos grupos está representado en dos periodos diferentes. Eso es lo que habíamos encontrado, entonces, digamos, esa información no hay mucho que se pueda sacar, mucho desde el punto de vista de información mecanística que se pueda sacar sobre esos datos, y entonces
Para eso utilizamos los datos de secuenciación shotgun para hacer la reconstrucción de los genomas dentro del metagenoma. O sea, ahí hay 60 metagenomas, cada una de esas 60 muestras que se tomaron es un metagenoma. Juntando toda esa información, se puede extraer, con métodos que ahora no viene al caso discutir, se puede ensamblar in silico como si fuera un aislamiento, pero hecho con herramientas bioinformáticas para aislar los genomas individuales a partir de ese metagenoma. Y de esa manera, entonces, uno puede acercar un poquito más de información, de la información funcional y taxonómica también, que se extrae de esos genomas reconstruidos de metagenomas, nos indicaban, sin lugar a duda, que esos dos periodos que veíamos en que se repartían los taxones correspondían a periodos en que estaban claramente diferenciados, no solamente por taxonomía, sino también por función. Y mirando un poco más atrás, digamos, mirando un poco más atrás la metadata, lo que descubrimos, digamos, entre comillas, que es un dato que quizá teníamos que haber tenido, pero no teníamos, que en uno de los periodos, para nosotros inesperado, que se había tomado la muestra, era un periodo donde la planta de tratamiento estaba siendo sujeta a un proceso de upgrade, de instalación y puesta en marcha de un nuevo módulo de tratamiento, por lo cual este periodo es un periodo con repetidas interrupciones, que están señaladas acá con flecha. Cada una de estas flechas indica un periodo en donde se interrumpía por un día, o sea, a veces la alimentación, a veces la aireación, digamos, no era una perturbación igual en todos los casos, sino que iba, digamos, siendo diferente, ¿no es cierto? En algunos momentos quedaba, bueno, como decía, quedaba bypaseada sin alimentación, o recibía el doble, o se paraba la aireación por unas horas, etcétera, etcétera. Y esto en realidad se veía reflejado de alguna manera, aunque no muy drásticamente, porque la planta seguía cumpliendo con los parámetros de vuelco aptos para no perjudicar, digamos, el ambiente, pero, digamos, se veía como cierta inestabilidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando quisimos mirar a nivel del contenido genómico, ¿no? Porque todas estas diferencias no quieren decir mucho si uno no es capaz de interpretarlas. Entonces, buscamos ahora que teníamos los metagenomas, los genomas reconstruidos, y teníamos la información genómica, decimos, bueno, es posible que encontremos marcadores que nos indiquen por qué en un periodo hay una composición y en otro periodo, prevalentemente, ¿no es cierto? Porque no es que desaparecen totalmente lo que está en un momento y vuelve a aparecer en otro momento, sino recuerden que estamos mirando la parte superior del iceberg, digamos, de la que se ve a partir de muchos miles de especies que están presentes. De todas maneras, mirando este gráfico, no sé si ustedes, mientras yo hablaba, trataban de leer, no es mucho que se puede sacar, y si bien estas diferencias son significativas comparado entre un periodo y otro, no es mucha la información que se puede tener de acá. Entonces, ahí es donde pensamos cuáles son las otras características, ¿no? Lo que serían los traits en inglés, que nos permiten distinguir o decir cuál es el comportamiento cuáles son las ventajas selectivas que tienen los microorganismos para tener una ventaja competitiva en un determinado sistema, y una de ellas, quizá una de las más importantes, es el número de copia de operones ribosomales. Digamos, se sabe, y esto está revisado, incluso este es un resultado de hace muchos años, se reportó por primera vez esta idea hace ya más de 20 años, pero haciendo un metaanálisis, digamos, se ve claramente que hay una relación entre el número de copia de operones ribosomales que tienen las bacterias y la tasa de crecimiento. En realidad no es solo la tasa de crecimiento, sino la eficiencia de crecimiento, que sería la característica que tienen las bacterias que no tienen alta tasa de crecimiento. En general, dicho de forma muy general,
uno puede distinguir entre bacterias que predominan porque tienen alta tasa de crecimiento y otras que predominan en otros ambientes porque lo que tienen es una alta eficiencia de utilización de sustratos. Entonces, esos regímenes contrastantes de ambientales son los que en principio pueden seleccionar un grupo u otra de bacterias. Entonces, la idea es que si uno mira, digamos, este gráfico psicodélico, donde están indicados los distintos genomas bacterianos y coloreados según sus filos, si uno hace un esfuerzo hay una diferencia entre este grupo y este grupo, o sea, no son los mismos colores, la distribución de colores no es la misma, pero si uno lo grafica en función de las copias de operones ribosomales, ahí se ve una diferencia muy, muy clara y un aumento en el número de copias de operones ribosomales en el periodo perturbado, mientras que, digamos, este no es un resultado, es muy interesante verlo, pero no es sorprendente que cuando estos sistemas funcionan en forma estable, seleccionan microorganismos que no tienen el alto número de copias. O sea, un alto número de copias, como dije, le sirve a las bacterias para crecer rápidamente. Son las que crecen en ambientes ricos. Cuando yo las crezco en el laboratorio, que les doy un pulso de muy alta concentración de materia orgánica, entonces van a seleccionarse las que pueden utilizarlo en forma muy rápida. En un ambiente natural, oligotrófico, es al revés. No necesitan crecer muy rápido, sino tienen que hacer un uso muy eficiente de los recursos, y es lo que pasa en estos sistemas, digamos, esto es antiintuitivo, pero los procesos de tratamiento de efluentes son sistemas oligotróficos, o sea, la concentración de materia orgánica en esos tanques, que son muy densos en bacterias, pero muy pobres en materia orgánica, y entonces seleccionan este grupo de bacterias. Que eso tiene una implicancia también sobre lo que llama la bioaumentación, digamos, la venta de bacterias para hacer estos procesos más eficientes. Lo que normalmente se venden son bacterias que crecen muy rápido, porque se cultivaron en laboratorio, y no son las que predominan en estos sistemas. Bueno, entonces, la idea es, si la ventaja competitiva está relacionada con la velocidad de crecimiento, resulta que ahora se puede medir la velocidad de crecimiento, un método basado en la diferencia de... ¿qué pasó? En la diferencia de cobertura que tienen distintas regiones del genoma según estén más cerca o más lejos del origen de replicación. Las bacterias se replican en forma bidireccional a partir de un origen de replicación. Entonces, si una población está creciendo en forma rápida, voy a ver muchas copias, una cobertura, o sea, una abundancia muy grande de las regiones que están cerca del origen de replicación, y va a haber un gradiente hacia las zonas que están cerca de la terminación. Mientras que las bacterias que crecen en forma lenta, lo voy a ver que más o menos la copia de la abundancia de las distintas regiones del genoma es relativamente constante a lo largo de todo el genoma. Y esa diferencia permite, a partir de esa pendiente, uno puede hacer una estimación de una tasa de replicación. O sea, esto lo explico en un poquito más de detalle porque es llamativo que a partir de una única muestra de genoma uno puede hacer una estimación de una velocidad de crecimiento, digamos, pero esta es un poco la idea. Y lo que nosotros encontramos es que en realidad no se ve ninguna diferencia. O sea, este es una forma de representar lo visto, que es esa tasa de replicación versus la esperada para una distribución normal. Acá se ve directamente la copia de la distribución normal, es que no hay una diferencia, o sea, en los distintos periodos no hay una diferencia notable en la velocidad de replicación de esas bacterias. Entonces la pregunta sigue siendo ¿por qué se seleccionan? Y que en realidad les digo que no es raro tampoco este resultado, porque a lo largo de todo el periodo de muestreo la disponibilidad de recursos no cambió sensiblemente. Entonces, por más que tengan la capacidad de replicarse más rápidamente, no lo van a poder hacer si no tienen los recursos.
Pero hay otro factor, que esto es una información más nueva, digamos, esto fue publicado en el 2017, y muestra que no solamente el número de copias de operones ribosomales no solamente afecta la velocidad de crecimiento, sino también la longitud del periodo de lag. Entonces eso nos da una posible explicación, que es por supuesto muy difícil por ahora de probar experimentalmente, que es que, digamos, acá está todo resumido, que el número de copias ribosomales afecta la velocidad de crecimiento, la eficiencia de crecimiento en forma inversa, y también la longitud. Y de la misma manera que el tiempo de retención de sólidos, que en este caso no hablé, es lo que explica, es lo que puede explicar cuál es la ventaja selectiva que hace que un grupo de bacterias muy diferente la composición de funcionamiento normal y estable predomina en condiciones de perturbación. ¿Por qué es importante estudiar los sistemas perturbados? Porque la perturbación es esencialmente la inversa de la estabilidad. Entonces, si uno quiere entender la estabilidad, bueno, ayuda a entender qué pasa en los sistemas que están sometidos a perturbación. Entonces, digamos, esto es lo que nosotros llegamos a saber de este sistema desde el punto de vista de bacterias. Cuando miramos los fagos, encontramos que lo que encontramos es que en realidad hay una diferencia también entre estos dos periodos, mirado el metaviroma. La estrategia que usamos para el metaviroma, ahí debería ser alguna aclaración. Los fagos, la mayoría de las secuencias que uno encuentra en un metagenoma de fagos son difíciles de ensamblar y difíciles de clasificar, porque la mayoría de los fagos no están clasificados, o sea, no hay una base de datos como de bacterias que me permite identificar de qué se trata. Entonces nuestra idea de hacer ese filtrado y hacer el metaviroma era tener como una base de datos local que nos permita después mapear cada una de las, o sea, interpretar cada una de las lecturas que encontramos en las 60 muestras según nuestra base de datos. Entonces podemos decir, quizá no sabemos de qué es el fago, pero sabemos, podemos estudiar la diversidad en cada uno de los puntos. Y esto es con una clasificación, digamos, después de hacer ese trabajo, con una clasificación en base a órdenes de fagos, y encontramos esto que, como dije, tiene alguna resemblanza, pero que podría ser, y hay alguna interpretación adicional sobre que este tipo de virus, los que están en verde, infectan preferentemente proteobacterias. Y entonces, justamente las proteobacterias, que son las de crecimiento rápido, aparecen en esta etapa y muy poco en esta etapa. Entonces, por eso es que los verdes, digamos, acá prácticamente desaparece. Pero digamos, el nivel de información, de resolución de esta información es realmente muy escaso. Entonces, pensamos en una estrategia alternativa y enfocamos específicamente en pares de fagos y bacterias para analizar la coexistencia entre ellas. Y el caso que les voy a contar es el de una bacteria del género Gordonia, que la elegimos en primer lugar porque este es el perfil de abundancia a lo largo de esas 60 muestras y se ve que es bastante abundante y que está presente a lo largo de todo el periodo. Este perfil que tienen de que suben y bajan es algo bastante habitual, y es una de las cosas que uno quiere explicar, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Que una bacteria, cada una de estas muestras tiene hay una diferencia de tiempo de más o menos 2 semanas, y es difícil de explicar por qué esta bacteria acá estaba prácticamente ausente, y un mes después está presente en alta abundancia, y después vuelve a bajar, etc. Digamos, este perfil es parte de nuestra pregunta, ¿no? ¿Por qué pasa esto? O sea, son los factores bióticos, son los factores abióticos, es una combinación de ellos, y cómo esa información eventualmente puede ayudarnos a diseñar procesos que sean más controlables, ¿no? Esa es un poquito la idea. Entonces decía, Gordonia tiene estos cambios en este perfil de abundancia a lo largo del periodo,
son, bueno, actinobacterias heterotróficas, en general la mayoría son no patogénicas, muy comunes, son bacterias de suelo, están comunes en suelos. En planta de tratamiento tienen un interés particular porque están asociadas a problemas de espumas, unos problemas horribles que felizmente esta, a pesar de ser relativamente abundante, no produce. Y de los fagos de Gordonia se sabe bastante también, hay más de 2000 fagos aislados, la mayoría usando como hospedero a Gordonia terrae, y hay una base de datos de actinobacterias que contiene, hay más de, bueno, hay 460, posiblemente más ahora. La mayoría son temperados, o sea, pueden adoptar una vida lisogénica y también son líticos. Y hay muchos clústeres, y son específicos para Gordonia. En general estos fagos no infectan ninguna bacteria que pertenezca a otro género, de los que se conocen. Y desde hace muchos años, hay muchos trabajos, en particular de este grupo, pero no solo de este grupo, que justamente por el problema que causan este tipo de organismos produciendo espumas que son muy difíciles de combatir, que traen unos problemas tremendos porque son espumas muy, muy pesadas que se desbordan en los tanques y bueno, producen un impacto muy negativo, y entonces una de las posibles estrategias es una estrategia de biocontrol, o sea, tratar con fagos que sean específicos de estas bacterias, y como les decía, hace muchos años que están aislando fagos para este tipo de bacterias, pero todavía no hay un éxito en la aplicación a escala, y en parte yo creo que está explicado por los resultados que nosotros obtuvimos. Entonces, uno de los, para analizar interacción fago-bacteria en un metagenoma, que es un set de información muy complejo, es cómo relacionar, cómo asociar las lecturas de un genoma de un fago con la bacteria que está infectando. Y eso hay muchas estrategias diferentes, casi ninguna muy buena, porque alguna está basada en coocurrencia, pero yo les voy a mostrar datos que muestran que la coocurrencia, digamos, puede no ocurrir, o puede ser espuria, digamos, no hay una correlación, digamos, entre las abundancias de la bacteria y el fago. Hay también por características del genoma, porque en general ciertas caracteres del genoma, como porcentaje de GC o frecuencia de tetanucleótidos, son similares. Pero lo que sin ninguna duda es la mejor manera, porque es una manera sin ambigüedad de identificar que una bacteria, que un fago infecta una bacteria dada, es por la secuencia de los spacers en el locus de CRISPR bacteriano. O sea, ustedes, la mayoría sabe cómo funciona el mecanismo de inmunidad adquirida que tienen muchas de las bacterias y casi todas las arqueas, que cuando en algunas ocasiones, frente a la infección de un fago, se usan las enzimas Cas para copiar una región del genoma del fago, que es el protospacer, y se incorpora próximo a la secuencia líder en el locus de spacer. Y esto le permite después a la bacteria reconocer ante una nueva infección y, digamos, eliminar en el paso de interferencia, eliminar esa infección. O sea, la incorporación de los CRISPR, de los spacer en el locus de CRISPR, le da inmunidad a la bacteria. Pero a lo que nos interesa a nosotros es que además nos da la información sobre que si yo veo la secuencia de un spacer y encuentro un contig de un fago que tiene la misma secuencia, sé que esta bacteria infecta a este fago, porque ese proceso es altamente específico. Entonces esto nos permite graficar, ahora una vez identificado, en este caso 2 fagos que fueron identificados, 2 fagos que además se puede hacer la reconstrucción completa de la secuencia de los 2 fagos, y se ve, sumado ahora al perfil que les había mostrado antes de Gordonia, cuál es el perfil que tienen los fagos en esas mismas muestras. O sea, casi que lo acompaña, hay momentos en que se ve el fago y la bacteria casi no está, hay momentos donde pasa lo opuesto, acá por ejemplo el fago no aparece para nada, por eso les decía que la correlación no es
no es muy buena, y además entre todos los sets de Conte y de fagos y de bacterias uno encuentra este tipo de correlación entre cosas que no tienen nada que ver, o sea que la correlación no sirve mucho, digamos, para este efecto, pero en este caso sí podemos estar seguros que este fago infecta a esta bacteria, lo mismo con el amarillo. Además, los spacers no se agregan en cualquier orden, se agregan siempre en una dirección al arreglo de CRISPR, siempre en forma próxima al líder, de manera que además esto da un registro histórico de las distintas poblaciones. Entonces, con esta información voy a tratar de explicar lo que hizo Leandro con esto. Hizo un trabajo absolutamente maravilloso para poder reconstruir el locus de CRISPR a partir de todas las poblaciones de Gordonia presentes en todo momento a lo largo de todas las 60, de los 3 años en este sistema. O sea, la idea es la siguiente. A ver si se entiende este gráfico. Porque lo que quiero agregar acá es que uno va aumentando el grado de complejidad. Yo tengo acá un fragmento, digamos, del CRISPR, ¿no? Este es el spacer que está más próximo más próximo al líder, y entonces acá se va a incorporar el próximo spacer, ¿no? Siguiendo a este spacer. Entonces, cuando infecta al fago una nueva adquisición, bueno, se va a incorporar este rojo. Pero en otra parte del sistema va a haber otra bacteria que podría ser clonal con esta, era hasta este momento idéntica, pero sufrió una infección independiente. O sea, fue otro evento que incorporó otra secuencia. Entonces, en un sistema real, lo que yo tengo es una población de bacterias que fueron armando su locus en forma semi-independiente, digamos, pueden tener una parte común, pero en algún momento empiezan a diverger. ¿Se entiende? Esta, por ejemplo, tengo... ¿Puedo preguntar? Sí. Leo, sí. Entonces, son distintas bacterias clonales, incorporan diferentes fragmentos del mismo genoma que ataca. Sí, nosotros hasta ahora no sabemos si son clonales o no. En realidad hicimos, no importa el tiempo, del punto de vista, la gordonia con la que nosotros estudiamos es prácticamente clonal, porque hay manera a través de los polimorfismos en el genoma bacteriano, no del locus CRISPR, en distintos genes codificantes del genoma bacteriano, uno puede determinar si el genoma es ensamblado, porque ese genoma nunca es clonal, el genoma es una composición de cosas muy, muy relacionadas. Claro. Y a través de los polimorfismos de genes codificantes, uno además puede determinar si tiene muchas cepas o pocas cepas, y lo que nosotros vimos es que es prácticamente, podemos decir que es casi clonal. O sea, hay por supuesto diferencias, pero es una única especie de gordonia y casi una única cepa de gordonia. ¿Y cuál es el tamaño del genoma del fago, de ese fago? En este caso es 56 kilobases. Y en teoría cualquier fragmento más o menos de 30 sí, ahora te voy a mostrar eso. Ahora te voy a mostrar eso. Pero en principio bueno, sí, ahora te voy a mostrar exactamente eso, de dónde sacan eso está determinado. Pero Leo, te puedo preguntar otra cosita simplemente. ¿Los fagos que vos tenés ahí, esas dos poblaciones, compiten entre sí? Digamos, cuando está infectado por uno, no está infectado por el otro, ¿hay alguna cuestión así de competencia entre los mismos fagos? En el mismo momento es improbable, o sea, no se sabe cuál es la frecuencia de esto, porque esto depende mucho de la bacteria, depende de tantas cosas que sería imposible decir cuál es la frecuencia de este suceso. Pero es muy, muy improbable, yo creo, que dos bacterias en el mismo momento infecten al fago. Pero sí hay infecciones sucesivas porque el spacer va creciendo. El locus de CRISPR va creciendo y va incorporando nuevos spacers. O sea, los spacers pueden tener 200, un CRISPR puede tener 200 o más spacers acumulados, y vienen todos de eventos independientes. Bueno, en algunos casos vienen de eventos conjuntos, que se llama priming, pero no importa, digamos, pero la mayoría son de eventos independientes que suceden a lo largo del tiempo. Entonces yo lo que quiero mostrar acá es que esta población
ahora incorporó, digamos, pasa lo mismo, en este caso incorporó un spacer, pero esta otra vez se puede ir divergiendo, ¿no? Eso va pasando todo el tiempo, porque imagínense, un sistema están 45, cada una de esas cámaras de donde Vicky sacaba la muestra son 45 millones de litros con 10 a la, no sé, 10 a la 6 por mililitro de esta bacteria. O sea, esto es casi inimaginable la dimensión de este problema. Y entonces uno espera que las poblaciones vayan creciendo. Entonces, esta es la reconstrucción que hizo Leandro de lo que se ve, o sea, con todos los genomas presentes, lo que se ve es una región consenso, o sea, prácticamente todas las gordonias tienen el trailer end se llama digamos, este extremo está completamente conservado en todas las gordonias. Y se ve en la parte más próxima, que es donde la parte activa, digamos, donde va incorporando, acá están coloreadas. En gris lo que está coloreado es que no se sabe qué es ese spacer. Es una secuencia que no podemos identificar. Y los que tienen color verde son spacer que corresponden a regiones del fago de uno de los fagos, el de 56 kilobases. Y hay algunas amarillas, muy poquitas, acá hay una por acá, que corresponden al fago ese que aparecía en una única muestra y un poquito en otra. Entonces, se ve esto que es una alta conservación en la zona vieja, acá tiene una estrella porque en realidad es parecido al fago de S56, pero con un mismatch, o más de un mismatch, si tiene esta estrella. O sea que en principio no serían activos contra una infección de ese fago. Entonces, esta es la reconstrucción, y se ve cómo se va como bifurcando en la zona más nueva, se va abriendo como un abanico. Entonces, cada una de estas líneas, si yo sigo este recorrido y me voy a una línea, estoy viendo una población de bacterias. Si me voy a otra, es otra población diferente. O sea, cada una de estas poblaciones que contienen, se diferencian por la composición en la región de cristal. ¿Está bien? Leo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Fernando. Entonces, esto habla de que el sistema de defensa basado en CRISPR-Cas no es tan eficiente, que tarda un tiempo en establecerse como efectivo para controlar a un determinado fago. Esa es la línea constante gris que nos mostraste de las historias viejas de infecciones. ¿Puede ser un fago controlado, esta región de consenso? No sabemos. Este consenso, hay algunos estudios similares, pero que no lo hicieron con tan alta resolución. En otros que tomaron muestra, ponerle cada año de diferencia en, no sé, en distintos ambientes, en algunos de volcanes submarinos y qué sé yo, y lo que encuentran es que esta conservación es un evento común, pasa eso, y hay un modelo para explicarlo, pero no está muy claro por qué la bacteria mantiene todo esto que no le sirve en principio para nada, que son registros de infecciones muy viejas. Okay. Pero a la pregunta tuya, no sé muy bien los tiempos, porque de esto no sabemos nada de los tiempos, si esto se incorporó hace millones de años. O sea, sabemos que no pasó en los últimos 3 años. De hecho, esto, prácticamente en los 3 años, se ve, porque cada una de estas puede aparecer en más de una muestra, en general aparecen en muy pocas muestras cada una de estas, porque esto está hecho con muy poca cobertura, y entonces, esto en los últimos 3 años no se modificó nada. ¿Entendés? O sea, vos tomás un fago de una bacteria de hace 3 años y es esta, y otra bacteria más nueva es esta. O sea, no es que hubo una nueva incorporación que ahora se ven cosas, que en las muestras más nuevas se ven cosas que no se vieron antes. Nosotros estamos siguiendo con esto, con otro sistema, lo que estamos haciendo es, seguimos secuenciando año tras año para tratar de encontrar incorporación de nuevos, para también tener una idea de con qué frecuencia se da esto, porque si yo te tengo que contestar a partir de estos datos, no sabemos, o sea, es un proceso rarísimo. Okay. Que ocurre cada no sé cuánto tiempo, o sea, años.
No es una cuestión de días. En algunos casos, con algunas cepas en laboratorio, esto lo hacen, son experimentos que duran días. Para otros, Cecilia Quiroga, que colabora con otros nos dice que hace años se está intentando de ver esto en el laboratorio y no lo logra ver, incorporación de spacers. O sea, depende mucho del sistema. Pero no tiene nada que ver con la eficiencia. No sé si te contesté lo que me preguntaste. No tiene nada que ver con la eficiencia, porque esta bacteria que tiene, las que tienen la que tienen este sistema activo, está lista para reconocer. O sea, si viene un fago que tiene y lo encuentra, va a encontrar este spacer, va a encontrar el match del protospacer en el fago y esa va a ser inmune. Ok. No importa lo que tenga atrás. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta un poco relacionada con eso último que dijiste, porque los dos spacers verdes, digamos, que son consecutivos, ¿implicarían 2 infecciones sucesivas con el mismo fago? El fago siempre es el mismo, o sea, va mutando, pero el fago siempre es el mismo. Sí, puede incorporarlo en un mismo evento, o puede incorporar, puede ser que sí, que sean eventos diferentes. No lo sabemos, nosotros vemos en qué muestra, te puedo decir en qué muestra vemos cada uno de estos spacers, pero el hecho que no lo veamos en otra muestra no quiere decir que no esté. Así que no te puedo decir nada. O sea, este proceso de priming no tenemos ninguna evidencia directa que esté sucediendo, que es algo que se sabe que existe y se ve muy bien en el laboratorio, pero no sabemos si incorpora todo un cassette de spacers uno atrás del otro en un mismo evento. Eso no te lo puedo decir. Perdóname, yo te quería hacer otra preguntita con respecto a eso. El material genético que incorporan del fago no es siempre el mismo. No, cada uno de estos tiene una secuencia diferente. Ahora lo muestro. ¿Y hay alguna redundancia de algún... Bueno, lo voy a mostrar ahora porque me están preguntando mucho. Dale. Es esto. Este es el genoma del fago. Este es el genoma del fago, el color es la orientación. Estas son las enzimas que codifican. Y los que están rojos y azules, lo que cambia es la orientación, pero estos corresponden a son todos de protospacers. ¿Ves qué pasa? Hay alguna densidad mayor, pero no está muy claro que sea, o sea, pasa a lo largo de todo el genoma del fago. Entonces, acá distinguimos las 5 poblaciones mayoritarias, porque son las que tienen los círculos chiquititos son los que se vieron solo una vez, y los que están un poquito más grandes que están más veces, y el consenso mucho más veces. Y este, que tiene este triangulito, es el líder, o sea, este termina el consenso y no incorporó ningún spacer que reconozca al fago que está circulando. Y sin embargo, ese es el que, a lo largo de todo el proceso, es el que está en mayor abundancia. O sea, la bacteria tiene todo este sistema que se toma todo el trabajo de incorporar spacer, y sin embargo, la población más abundante a lo largo de todos los 3 años es aquella que no tiene ningún fago, que no tiene inmunidad, por lo menos podría tener, hay otros mecanismos de inmunidad, el CRISPR no es el único, pero por lo menos todo este mecanismo que está activo, que está funcionando, a esta población no le sirve. Acá se ve la abundancia relativa de ese rojo contra la de total, digamos, la de todos los spacers juntos, la de todos los CRISPR juntos, ¿no? Y siempre entonces, alrededor del 50%, a veces es prácticamente el 100%, a veces un poquito menor, pero siempre es mayoritario. Entonces, volviendo al tema del fago, no hay ninguna, digamos, no hay una posición preferencial. Y lo que es también interesante, estos son las variaciones, las variantes de los fagos, de los que se incorporan, de los spacers que están en los CRISPR, o sea, de los protospacers, que muestran que no es que va respondiendo, porque otra de las cosas que se ve en el laboratorio es que hay un proceso de coevolución, lo que llaman la carrera armamentista, es que la bacteria incorpora un spacer y el fago lo que hace es muta en esa posición, o en el pan que corresponde a ese spacer, de manera que la bacteria pierda la inmunidad. Pero si se ponen a pensar en un proceso real, digamos a escala,
no le sirve para nada al fago, o sea, no le da ninguna ventaja selectiva al fago mutar en la posición de un protospacer, porque se va a encontrar con población de bacterias que tienen distintas regiones. Inmunidades. Bueno, y sin embargo, lo que muestra esto, la secuencia de los genomas, las mutaciones que se producen en el fago son direccionales. O sea, en general pasa que si uno va comparando la secuencia de los fagos a lo largo del tiempo, no es que fagos que hay distintas poblaciones que aparecen y desaparecen, sino que el fago las muestras más próximas se van pareciendo más entre sí que a medida que se van alejando. Eso quiere decir que están cambiando de una forma direccional. El fago sigue mutando y mutando y mutando, no es que coexisten distintas poblaciones de fagos. Entonces, con esta información, nosotros, bueno, esto es este perfil de alta resolución no se había logrado nunca, y entonces nosotros concluimos que es posible la coexistencia a través de lo que hace la bacteria es, por un lado, digamos, nosotros suponemos, la diversificación se ve, pero además el hecho de mantener una población susceptible le permite mantener la coexistencia del fago, o sea, le permite que el fago siga estando en el sistema, o sea que se le elige, digamos, mantener el fago activo y no eliminarlo. O sea, no es que desaparece no solo no desaparece las cepas de bacteria que no son inmunes, sino que son mayoritarias, o sea que nosotros creemos que tienen un rol en mantener el fago activo en el sistema. Y es posible, pero esto ya es toda especulación, que parte de eso explique también por qué la gordonia que está presente en el sistema es casi clonal, o sea, como que de alguna manera es posible que eso le permita evitar la llegada de competidores, o sea, de bacterias similares que competan por el mismo nicho. Pero eso no lo sabemos. Una de las cosas que nos gustaría probar, junto con otro factor que acá no se puede ver, que es la resistencia estructural, o sea que esto está dentro de un floco bacteriano y mucho del fago también está impedido por una cuestión simplemente de imposibilidad de acceder. Bueno, entonces esto, ¿no? Estos análisis a nivel poblacional son, si uno quiere entender la coexistencia del fago en el ambiente, es importante esto porque acá pasan cosas que no se ven en el laboratorio. Sí. Le hago una pregunta. ¿Puede ser que haya como una especie de equilibrio en esta carrera armamentista? Porque muchas bacterias no tienen sistemas de CRISPR y por ahí no tienen la posibilidad de protegerse contra un fago, de atacarlo. Y puede ser que en la medida en que, digamos, que haya bacterias que no tengan sistema de CRISPR, que sean un reservorio de replicación del fago. Bueno, es exactamente lo que yo estoy postulando para Gordonia, que es eso, que la que no esté es exactamente lo que acabo de decir, que las que no tienen inmunidad son mayoritarias porque le dan la posibilidad al fago a permanecer en el sistema, que se siga replicando. Lo que Claro, no, a partir de los haber otra. no entendemos cuál es la ventaja, porque no vemos incorporación, ¿por qué necesita que se siga replicando el fago en el sistema? Eso no queda claro de estos experimentos. Pero sí, es tal cual, es un reservorio de replicación. Pero de esta misma bacteria, porque hay especificidad, estos fagos son relativamente específicos, por lo menos a nivel de gen. O sea, no atacan otro tipo de bacteria que no sea Gordonia. No, en general no se... Claro. Entonces, bueno, este es... tengo que hacer, digamos, parte de la tesis de Vicky, y bueno, el aporte de Leandro en este trabajo es absolutamente extraordinario, así que quiero resaltarlo especialmente porque es maravilloso la magia de Leandro para hacer las cosas que hace. Y bueno, y colaboramos con Cecilia Quiroga Limpam y Mariana Piuri de la Facultad de Exactas, que son especialistas en CRISPR y fagos respectivamente. Y esto vino con un convenio de AISA.
Bueno, entonces ahora, muy Leo. breve, un poquito de tiempo, sí. Una pregunta antes de que te vayas. Sí. A ver, ¿estos fagos son líticos? Nosotros no, o sea, la mayoría de los fagos que se conocen en Gordona son temperados, pero lo que nosotros vimos, no tenemos ninguna evidencia que estén incorporados, son siempre líticos. Por lo Ok, menos donde porque, nosotros y de hecho aparecen en los sobrenadantes, o sea, en extractos libres de células también aparecen, o sea, sabemos que los procesos de lisis son activos. entonces, sí, pero han encontrado un equilibrio entre los dos para no molestarse demasiado. O la bacteria tiene un mecanismo de defensa que no está basado en CRISPR-Cas. También, por supuesto, puede haber, pero acá este es el gráfico de... perdón. Acá tenés, esto es como coexisten. Esto es bacteria y el verde es el fago. Claro, claro. Evidentemente el fago este no le jode. Sí, pero tenemos resultados con Tiotrix, otra bacteria, otra cosa, y es exactamente lo mismo. Mirá. O sea, es otro filo, es una protobacteria, esta es una actinobacteria. O sea, Leo, no es que es exactamente lo mismo, pero también hay una curva de coexistencia con cambios en el fago. Lo que pasa, es un proyecto que estamos empezando ahora. ok, la última pregunta, y prometo no preguntar mucho más. Dentro de esas 50 kilobases son virus de DNA doble cadena, ¿no? Son fagos. Sí, son Dentro de esos 50... en los metagenomas solamente vimos DNA, nada de RNA. Nada de RNA. Y en esas 50 kilobases, ¿se conocen las secuencias? ¿Están descritos los genes? ¿Se sabe que hay alguno que pueda ayudar a la bacteria para algo? No, todos los genes anotados no vimos nada diferente o sea, incluso está, lo llamamos DC56 porque DC es uno de los clústeres reconocidos de fagos de Gordonia, y no tiene nada particular, nada especial que... O sea, todo lo que uno ve, todas las proteínas de la cápside y las de replicación, y o sea, nada muy raro. Ok, no, pensando en la posibilidad de que algo de eso lo mantenga la bacteria porque les sirve a la bacteria. Sí, por eso dije que no lo sabemos, no sabemos. Hay algunos genes que no están anotados, pero no está muy claro cómo. Y tampoco se ve digamos, incorporación de genes en la bacteria que estén porque tenemos el genoma de la bacteria y tampoco se ve eso. Ok, gracias. Entonces, ahora paso muy rápidamente a la otra parte. Ahora, como ya sabíamos tanto de virus, nos metimos, un chiste. No voy a explicar, no tengo tiempo para explicar por qué llegamos a esto, pero... Espera, luego te puedo hacer una pregunta ahora de la parte anterior. Sí. Porque sí. ¿Podés poner la diapo de lo que hizo, de ese gráfico que hizo Leandro? Ese. Una pregunta así breve, y si tenés la respuesta, buenísimo, y si no, no importa. O si no, bueno, la buscamos en algún lugar. Esto obviamente es un proceso que no puede ser infinito, porque si no el genoma de las bacterias es infinitas, en la medida que siguen incorporando nueva información de nuevos ataques. Se van perdiendo spacers. Claro, se van perdiendo. No necesariamente de la cola, se van perdiendo spacers hay reordenamiento, sí. No necesariamente la cola, pero no hay un límite. Hay algunos que encontrás spacers que tienen 8 y otros que son, ya te digo, 100 y pico. O sea que en realidad tenés un reservorio de la historia bastante reciente de ese linaje. No es tan reciente. Eso te quería preguntar. Desde el punto de vista evolutivo, ¿cuán antiguo puede ser la memoria? ¿De qué ataque pueden todavía tener memoria que ocurrió cuándo en ese linaje? ¿Cuánto puede ser lo más antiguo? No tengo ni idea. Es un proyecto que tiene Leandro ahí, que lo que dejamos ahí está medio como en stand-by, pero porque esa pregunta y por qué mantiene esto es como inexplicable, ¿no? ¿Para qué se gasta en la bacteria en mantener esto y replicarlo, algo que claramente no sirve para nada? O sea, nosotros tenemos la idea de que estos son
infecciones de virus que ya no existen más, porque pasó tanto tiempo que esos virus mutaron tanto que ya no... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? No Que sé. todavía haya información. No, 300 años. No, miles. ¿Miles de años? Sí. Cada incorporación, O sea, ¿no dijiste que podía ser 3 años? No sabemos, no, al revés. Nosotros sabemos que en 3 años no se incorporó nada, esto no cambió. En 3 años esto no cambió nada. Perfecto, perfecto. O sea que vos tenés millones y millones y millones de generaciones atrás que ocurrió eso. Sí, no sabemos. Y cómo es que así todo se mantiene una población clonal es realmente un enigma. Y cuando vos mirás la abundancia de esto y la abundancia de otros genes de ese mismo genoma es la misma. O sea, no hay duda que todas las gordonias tienen esta secuencia, este CRISPR igual. Es bastante notable. Bueno, muy bien, buenísimo. Bueno, entonces paso al otro tema, cuyo objetivo es investigar la presencia del... o sea, ahora pasamos a otros virus más conocidos. Y la idea es, pensando en circulación del virus, no en infección. O sea, no estamos pensando en infección, no trabajamos y no nos interesa, podemos decir, el tema de la infección, sino que nos interesa, como a mucha otra gente, cómo el efluente cloacal puede servir para dimensionar la escala de circulación. O sea, lo que interesa es la circulación del virus. Esto es una disciplina que se llama epidemiología basada en efluentes, que no es para nada nueva, que se usa hace mucho tiempo, y como dice acá, se usa para drogas, para distintos tipos de químicos, contaminantes, concentraciones de nutrientes, y también patógenos. En el caso de virus en particular, son los más conocidos, son los monitoreos para polio, para ver el grado de circulación de polio y analizar, evaluar epidemiológicamente el impacto de la vacunación, también para circulación de virus de la hepatitis. O sea, no es una cosa que no se conozca o que se haya desarrollado para este caso, para esta pandemia, pero sí, bueno, muy pronto, cuando apareció los casos en Europa, muchos grupos empezaron, en particular creo que fue el primero, el en Ámsterdam, que detectaron e hicieron un seguimiento que mostraban curvas similares a las curvas que representan los casos clínicos, incluso en un caso con anticipación. O sea, mostraron que podían detectar la presencia de la circulación del virus antes que se hubieran detectado reportados casos clínicos. El estado actual, esta diapositiva se la robé de la International Water Association, o sea, prácticamente esto se está haciendo en todo el mundo. Entonces, esto si se actualiza, y esto está por ciudades, acá yo les voy a mostrar ahora que incluso en Argentina está mucho más difundido este análisis ahora. Y si se fijan, yo recibo, por ejemplo, este es un newsletter que recibo diariamente, y este es del 20 de octubre, y prácticamente en todos los números sigue la noticia, aparece una noticia de que un nuevo estado, una nueva ciudad, un nuevo organismo está dando plata para el testeo de virus en efluentes. O sea, la idea es que este virus en individuos, tanto los que presentan síntomas como los que no presentan síntomas, y de los que presentan síntomas antes de que presenten síntomas, ya infectan células intestinales y después se excretan con la materia fecal, y por eso son detectados en efluentes. En Argentina, primero en la provincia con el grupo del conurbano, que formamos nosotros, que estamos acá, juntos con el Instituto de Bacteriología y Virología Molecular de Farmacia y Bioquímica, el INPAM, con el que somos socios, digamos, nosotros hacemos un único grupo, del grupo que dirige Daniela Centrón, y el grupo de Gabriel Iglesias y Juan Carballeda en la UNCI. Estamos en la provincia de Buenos Aires, y se fueron incorporando después grupos de Mar del Plata, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Tucumán, Salta. Inicialmente estaban incluidos los grupos que habían obtenido algún tipo de financiación para hacer esto, pero después se incorporaron otros grupos, por ejemplo, el CIATI es un laboratorio privado muy, muy importante que está conectado
de alguna manera con el CONICET, tiene investigadores de CONICET, pero no tiene una relación institucional con CONICET ni con ningún órgano estatal. Después el Laboratorio Central de la Subsecretaría de Salud de Neuquén. En Córdoba está, por ejemplo, el CEPROCOR, que es un laboratorio de referencia provincial. Digamos, hay grupos está un laboratorio del ANLIS de Mar del Plata, que muchos de estos grupos también hacen análisis clínicos. Y bueno, entonces se conformó esta red que se reúne en forma quincenal para intercambiar protocolos y comentar sobre avances y demás. En particular, entonces, bueno, y acá entonces tengo que mencionar de nuestro trabajo, que es lo que voy a contar, hecho también en forma extraordinaria por Diana, que se puso al hombro todo este proyecto. El tema lo que tiene particular de la detección del virus en efluentes es que, a diferencia de lo que sucede con los hisopados o con las muestras clínicas, está muy diluido. Entonces requiere un paso de concentración. Y hay muchos pasos de concentración, hay muchos protocolos para concentración de virus en aguas. Como decía, la detección de virus en ambiente, en aguas y efluentes no es nuevo, y hay muchos protocolos de uso, no hay un gold standard, digamos, de algo que se usa siempre, porque depende de la naturaleza del virus, si es un virus que tiene con cápsula, sin cápsula, o sea, las características de las cápsides importantes, si tiene membrana, etc. Entonces, desde el inicio aparecieron un montón de preprints con distintos grupos que usaban distinta metodología, que usaban con algún inóculo de algún virus lo más parecido posible. Se usa, por ejemplo, en este caso es un coronavirus murino, y se estudia el porcentaje de recuperación, y en general estos son los métodos más utilizados, ¿no? Unas membranas que hacen una absorción, una electroabsorción sería, o electrostática mejor dicho, el método de ultrafiltración con los Centricon, precipitación con PEG en una solución salina, y ultracentrifugación. Digamos, estos son como los 4 métodos. Las primeras reuniones de esta unidad del que armó el ministerio era justamente para discutir esto, y en base a la experiencia, digamos, prácticamente estas 3 quedaban excluidas, la de ultracentrifugación, por el tipo, porque muy pocos laboratorios tenían posibilidad de hacer ultracentrifugación, ultrafiltración porque hay que tener un líquido muy, muy claro para que no se tapen las membranas, y bueno, pasa algo parecido con este sistema de membranas que no es muy eficiente, y entonces la idea era usar PEG, y los primeros protocolos donde se usaba PEG después de hacer una primera centrifugación para sacar los restos celulares y el debris. Pero resulta que justo apareció un paper que mostraba que hacían detección del virus en el sedimentador primario de las plantas de tratamiento, lo que indicaba que el virus queda absorbido en gran parte en ese material sedimentable. Entonces, finalmente salió un método que pusieron a punto en la UNCI, que empieza por un paso de pasteurización a 60 grados para inactivar el virus, esto se sabe que lo inactiva, y se precipita todo, sin hacer una centrifugación previa, y bueno, queda un pellet muy horrible, que uno lo extrae con trisol y después una columna de purificación, y está listo para hacer la detección. Digamos, este es como nuestro estándar, que es el que usa Quilmes y usa la farmacia bioquímica, y en principio usa nuestro equipo también. Y entonces tenemos un flujo de información que viene, se toman las plantas de tratamiento, son de ABSA, que es la operadora de la provincia de Buenos Aires. También la OPDS toma muestras que no son de planta de tratamiento, sino que son cámaras de registros, especialmente en barrios populares que no tienen infraestructura, y ahí lo toma un organismo que se llama OPISU, que es el OPDS, que lo lleva a los laboratorios, ¿no? Algunos de estos laboratorios acá del conurbano. Nosotros hacemos semanalmente un informe que elevamos a la OPDS, y ese informe la OPDS se lo eleva al Ministerio de Salud, ahí ya no sé cómo lo manejan ese informe,
y le manda una copia también al MinSit, ¿no? Que queda también registrado en la unidad. Digamos, así es como se mantiene la información, y esto está funcionando. Los primeros análisis replicamos en los distintos laboratorios, todos teníamos resultados similares. En realidad, salvo que en algún momento podemos llegar a usar distintos kits, porque nosotros tenemos, todavía no está financiado este proyecto, pero nos dan los kits de qPCR y las columnitas. Entonces, pero bueno, a veces uno tiene unas, otro tiene otras, pero en general ese método es muy replicable y con una... No les puedo decir cuál es el número de copia o cuál es la relación, antes que me pregunten, con el número de infectados, eso no lo sé, pero es un método que en relación, aunque sea semi-cuantitativa, con los casos podemos decir que es un método sensible. Entonces, en paralelo, como nosotros formamos equipo con el INPAM y estábamos repitiendo las mismas muestras, con Diana nos pusimos a un segundo objetivo, que era desarrollar un protocolo que fuera simple, económico, pero lo más importante es que se pudiera hacer en cualquier laboratorio de aguas. Y la razón de eso es que es imposible que, porque nosotros empezamos a recibir pedidos de la Municipal de Gualeguaychú, de qué sé yo, distintos lugares que se enteran que hay gente que está haciendo esto y quiere hacerlo. Y es imposible que nuestro laboratorio de investigación den abasto para hacer este tipo de ensayo. Entonces nuestro razonamiento es, si un laboratorio común de Fluent, digamos, todas las operadoras, puse esto porque, digamos, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, bueno, en la zona del AMBA está la zona más cerca de Buenos Aires, el primer cordón, las jurisdicciones de AISA. Pero después está ABSA, que tiene plantas en distintos lugares de la provincia, y después muchos lugares dentro de la provincia son cooperativas de servicios. Y lo mismo pasa en el interior del país. Entonces, esto, si no tienen el laboratorio, tienen un laboratorio donde hacen los controles, porque si dan el servicio de potabilización, no pueden no tener un laboratorio y hacer análisis del agua que están proveyendo. Pero, por supuesto, no tienen una centrífuga para llegar a 10.000 G. Y esa es la limitación del PEG. El PEG no solamente es caro, que es bastante caro, sino que necesita una centrifugación a 10.000 G. Y ese es el sistema, el protocolo más simple de todos los que mostré. Entonces, el desafío, digamos, era encontrar una alternativa a la precipitación con PEG. Y existen unos métodos que están estandarizados, estos sí están estandarizados para virus en general, Standard Method, que es como la Biblia de los métodos estandarizados, que es una precipitación de virus con cloruro, ¿cómo es? Hidróxido de aluminio. Hidróxido de aluminio. No hidróxido de aluminio. Bueno, hidróxido de aluminio, pero que se hace con cloruro de aluminio. El hidróxido de aluminio se forma a partir de cloruro de aluminio. Y el cloruro de aluminio es un material complicado, es explosivo, no sé, es higroscópico, y no se consigue acá en Argentina, pero no fue una idea nuestra, sino que fue idea de AISA, que ellos están haciendo en paralelo a esto, el uso de PAC. Ellos dijeron, les pasó antes que a nosotros, porque empezaron antes, que no tenían, que no conseguían el cloruro de hierro, o sea, tenían la gente de Murcia en España que les asesoraba sobre este protocolo, pero no tenían cloruro, no podían conseguir el cloruro de aluminio, pero tenían un montón de PAC. PAC, se lo conocen como PAC, acá en Argentina le dicen policloruro de aluminio, ¿ven? Que le dicen policloruro de aluminio, pero si fuera policloruro de aluminio sería PCA, y es policloruro de polialuminio. Pero es también policloruro de polialuminio, sería en realidad. No importa. Es un polímero, que es una mezcla en realidad, no es un compuesto puro, pero que es muy usado. Se usan todas las plantas potabilizadoras usan esto, Fluente se usa mucho para eliminar fósforo, o sea, es un reactivo que es relativamente barato, o sea, es barato, mucho más barato que el PEG, y de uso muy común. Entonces, estas son dos marcas, por ejemplo, pero hay miles, son las dos que nosotros empezamos a usar. Entonces, nosotros empezamos a usar el protocolo de AISA con algunas modificaciones, porque no nos funcionaba, y finalmente llegamos con el protocolo de Randazzo, que es de donde AISA sacó el protocolo, a una cosa, y lo comparamos, en vez de inocular, que no tenemos un coronavirus murino para
comparar porcentajes, lo que hicimos fue comparar con lo que era nuestro gold standard, que era el método de precipitación con PEG. Entonces, la mecánica de esto es que la muestra la recibimos en conjunto, en el INPAM hacen la precipitación con PEG, en el INHEVI se hace la precipitación, se hacen los protocolos de PAC, y después Diana mide los dos. Nos traen el RNA extraído y se miden los dos en el mismo ensayo. Entonces, las precipitaciones se hacen en distinto laboratorio, pero la medición es la misma, es en el mismo experimento. Y cuando llegamos a lo mejor que habíamos llegado con las modificaciones de este protocolo, era que teníamos, en algunos casos, porque no teníamos detección, cuando era muy baja la detección, el verde es el control interno y el azul es el SARS-CoV-2. Y lo que se ve que estaba corrido como 2 o 3 CTs, nuestro método respecto del método de PEG. Y en algunos casos era indetectable lo que el PEG detectaba. Pero seguimos trabajando en esto y llegamos a este protocolo que es igual o un poquitito mejor. No me animo a decir que es mejor, pero es igual. O sea, estas son 4 muestras hechas con PEG y hechas con PAC, y esto está repetido en distintas semanas, o sea, cada experimento lo hacemos una semana diferente, cuando llegan las muestras, hacemos esto y comparamos, y llegamos a un protocolo que nos da un CT igual, prácticamente idéntico al del PEG en todas las matrices, y esto es importante, porque estas muestras que tienen un código acá diferente, que son de 4 lugares diferentes, son súper diferentes, una tiene mucho sólido, otra tiene poca sólido, tiene un poco de diferencia en pH, qué sé yo, o sea, no son iguales, y consistentemente el método este funciona, y el método del PAC funciona igual. Así que, hasta el momento, este es el protocolo, o sea, la idea es que el muestreo se pueda hacer, esto es un mapa en realidad son plantas depuradoras en Argentina, pero se podría hacer donde no tienen plantas depuradoras también. Entonces, la idea de hacerlo el Falcon, por ahora estamos trabajando con 200 mililitros, lo cual sería para usar la misma cantidad, es 5×40. Y no necesitan tampoco pipetas automáticas, o sea, es hacer la pasteurización, tiene una primera centrifugación, la estamos haciendo de 3500 G, porque el pellet está un poquito flojo, pero la idea es bajarla a 2400, que es lo que dan estas centrífugas clínicas. Lo que hay que hacer es eluir el pellet con extracto de carne, o sea, si quedó algo, lo que queda la idea es hacer un primer paso de precipitación, como se hacía antes, pero de ahí extraer el virus, y eso se sabe, y nosotros lo verificamos en nuestras pruebas de los protocolos de AISA, que la elusión con extracto de carne es efectiva para sacar el virus de ahí. Entonces, después se juntan los dos sobrenadantes, el extracto de carne, después al hacer la elusión con extracto de carne y centrifugar, ya nos sacamos encima un montón de porquería que quedó en el pellet. Entonces se juntan los sobrenadantes, el de la centrifugación original con el de la centrifugación de extracto de carne, y ahí se le aplica PAC. Y es una ilusión 1 en 20.000. Quiere decir que con 1 litro de PAC, que sale más o menos 300 pesos, tenemos para miles de ensayos. O sea, tiene prácticamente costo cero. Y la idea es que ese material que queda ahí, no es que hagan, por supuesto, el análisis, sino que es equivalente. Yo hablé con una persona del INVIRS para preguntarle cómo reciben las muestras, y me dijo que reciben de todo. Y generalmente en Falcon. Entonces, que ese Falcon vaya al lugar más cercano donde hacen la extracción, y nosotros sabemos que esto ya está suficientemente limpio, que con simplemente un paso de columna, tipo de Chiagin o Gineid o la que sea, ya está lista para hacer la detección por qPCR. Entonces, este Falcon, la idea es que vaya directo al lugar de control. Entonces, cualquier población, de cualquier tamaño, puede tener, haciendo esto, por ejemplo, semanalmente, un buen registro de circulación comunitaria del virus en su área de servicio. Esa es la idea. Y tenemos un proyecto más ambicioso, que sería hacer directo. Diana además participa con Ale en el proyecto de desarrollo de LAM, estuvo mirando a todas las muestras, las hacemos LAM, eso no lo cuento yo, después en algún momento tendrán la oportunidad de
de contarlo, de ese proyecto, que anda en general muy bien con estas muestras, o sea, las que son detectables por qPCR, en general son detectables por LAMP. La idea sería poder obviar el paso de extracción. Tenemos alguna prueba, por ahora da un positivo con baja sensibilidad, o sea, a este precipitado directamente resuspenderlo en un buffer de lisis y hacer LAMP, en cuyo caso ahí se cierra el paquete completo, ¿no? Que es, hacen la extracción, la concentración del virus y después lo detectan sin necesidad de precipitación. Pero, digamos, ahora en esto es lo que estamos trabajando, digamos, en este paso, ¿no? El de pasar directo, una es reducir el volumen para no tener que usar varios Falcons, sino solamente detectarlo en 40 mililitros, y después ir a este paso. Así que esto es lo que sale una centrífuga, que sería lo que si tienen que comprar. Esto de hace una semana sale menos de 60.000 pesos, hay de industria nacional y dan 2.400 G, o sea que es totalmente posible. Y ya le digo, el agregado de la dilución del pack se puede hacer con una pipeta descartable de plástico, o una pipeta Pasteur de esas graduadas, digamos, el grado de resolución que se necesita para esto no es, no requiere pipetas automáticas. Leo, discúlpame, al momento la que hace las extracciones tanto de PEG como de PAC son ustedes, digamos. No, ustedes la hacen extracción la hacen, no. El protocolo de PEG hasta la extracción incluida lo hacen en IMPAM. Nosotros hicimos al principio, pero ahora no lo estamos haciendo más, no usamos más PEG. La hacen en IMPAM. Y el IMPAM viene y nos traen el RNA ya extraído, y lo que hace Diana es las PCR de los dos. Pero ellos hacen la extracción. No, para saber si había alguna cuestión de diferencia, de eficiencia en la extracción o algo así. Pero bueno, no. Bueno, hay un paso que traen, o sea, viene el que trae el RNA, lo trae en transporte público, digamos, con los packs de hielos, y ahí pierde un poquito no sabemos eso. Ok. Pero en general da muy reproducible, o sea, creemos que no hay un factor ahí. De todas maneras, el tema, porque en esta red hay una enorme discusión sobre la cuantificación, o sea, mi visión es que no es tan importante, que a lo sumo, digamos, cuanto más sensibilidad, por supuesto, mejor, pero es muy difícil la correlación con los casos clínicos, y no tan, por la forma en que se obtienen las muestras. Por ejemplo, nosotros tenemos, de las 4 plantas, hay dos que son muy cercanas, pertenecen al mismo municipio, pero como que son regiones diferentes, sirven de poblaciones diferentes, pero los datos que tiene Salud de la provincia de Buenos Aires, que compartieron con nosotros, están unificados por municipio. Entonces no podemos, y no son los mismos los resultados en una planta que en otra. Una generalmente está mucho más alta que la otra. Entonces, ese grado de resolución, cuando uno ve los papers en Europa, en Estados Unidos, las plantas de tratamiento están centralizadas y están hablando de poblaciones muy grandes, y los casos están relevados, no necesitan ese grado de detalle. Acá tenemos muestras que son como muy puntuales. Un problema idéntico al nuestro lo tiene Brasil, y están haciendo lo mismo. O sea, ellos también sacan de cámara regida, tienen el mismo grado, ¿cómo es?, de infraestructura que tenemos nosotros. Entonces es equivalente, pero bueno, están trabajando, no es que hay nada definitivo. Bueno, entonces, nuevamente, el reconocimiento a Diana, que está haciendo un trabajo espectacular, y esta es la financiación que todavía no tenemos. Pero bueno, como nos dan... ¿Todavía no llegó? ¿Todavía no llegó un sope? No. Pero bueno, nos dan los kits de qPCR, por ahora los tenemos que pedir y pelear yo, pero nos lo dan, y también las columnas. Bueno, preparamos para la segunda bola. ¿Cómo? Nos preparamos para la segunda ola. Para la segunda ola, sí. No, bueno, sí, esto va para algo. Bueno, no. Che, Leo, ¿vieron la baja en la positividad del último mes? Mira, no, pero justo estuve leyendo un poco que dicen, o sea, hay unos papers que muestran que se mantiene alto el virus en muestras fecales, de materia fecal, como hasta 2 meses después de haber dado negativo un hisopado nasofaringeo.
Y incluso estos que publicaron eso dicen que habrían que hacer hisopados anales también, pero lo que pasa es que uno tiene que hacer 2 meses después porque Diana renuncia directamente. pero nosotros no lo vi, no está muy claro. O sea, los que dan, nos siguen, lo que pasaba de estas 4 muestras, siempre estamos analizando las mismas 4 muestras. Resulta que al principio había una que era muy positiva, otra más o menos, y yo. En algún momento empezaron a dar las 4 positivas y siempre nos dan las 4 positivas. Hay una que está bajando un poquito, pero no está muy claro, no es que... Pero ya te digo, tenemos un muestreo que es como muy reducido, ¿no? Por eso es que también nos metimos en el otro proyecto que a mí me entusiasma ese de la metodología esa que se puede usar, porque qué sé yo, con que la usen, no sé, los que quieren, me parece que es totalmente factible. Pero la idea básicamente de esto es que te puede prever que va a venir una infección, digamos, ¿es esa la parte más útil o simplemente un control y un registro? Bueno, hay muchos que muestran que te podés anticipar, que hay en general anticipación, pero que lo usan, por ejemplo, en campus universitarios, lo están usando, prácticamente todos los campus universitarios de Estados Unidos están haciendo eso, como además tienen los laboratorios. Y bueno, la idea es ver eso, si bien, como digo, no es totalmente cuantitativo, te da una idea de más, menos, o sea, nosotros no hicimos ninguna cuenta todavía, pero se ve que la muestra, o sea, que sabés que te va a dar positivo, otra que está en el límite y ves que da positivo, entonces tenés una idea semi-cuantitativa de la circulación, y eso te permite, por ejemplo, no sé, salir más agresivamente con otro tipo de testeos, Claro. Ese es o sea, a cualquier ciudad le interesa, me parece a mí, porque además es, digamos, vos pensás que es equivalente a un hisopado y estás mirando a toda la población, o sea, tiene Tal cual. La relación de costo-beneficio, o sea, es nada de costo y tenés una información que es útil. Así que Sí. no es que vas a resolver el problema, no necesitas más testeos ni nada de eso, simplemente que tenés un dato comunitario con un esfuerzo realmente no muy grande. Claro. Pero no sé, es una idea mía, ¿no? O sea, todavía ni siquiera lo presentamos esto recién me toca el 11 de noviembre lo vamos a presentar esto ahí en la unidad en la red. Ok. Bueno, buenísimo, Leo. Muy bien. Bueno, no sé si hay preguntas abiertas desde ya. Así que, si alguien quiere preguntar algo, destrabe, por favor, su micrófono. Leo, una pregunta que algo vimos el otro día de Suecia, pero este pico, viste, que muy abrupto que está sufriendo ahora Europa de nuevo, ¿se vio anticipadamente en algún país? ¿Vos tenés noticias de eso con muestras de aguas? No vi nada, no. Lo que pasa que, no lo vi. No vi que haya pasado. ¿Les puedo hacer un comentario que escuché hoy al ministro a Quirós, hoy en la radio? No sé si vos que escuchas radio con vos, Marcelo, por ahí lo escuchaste. Lo que dijo es que en realidad no es tan abrupto el pico, que está este segundo pico en Europa, porque se supone que en realidad cuando pasó el primer pico hay un montón de casos que no fueron testeados y que no se sabe realmente cuánto fue el primer pico. Y que lo que están viendo ahora, que piensan que como que hay un pico gigante, en realidad es que ahora están mucho más preparados y están testeando muchísimo más, y entonces lo que se está reflejando es en la cantidad de testeos que están teniendo, y que como están más preparados, también pareciera que hubiese bajado la letalidad, cuando en realidad hay que como que normalizar los resultados que van teniendo en cada caso con lo que se estaba midiendo y viendo en cada caso, para poder comparar uno con el otro. Claro. Entonces, bueno, un poco para pensar
La pregunta, digo, quizás no sé si hay trabajos que están haciendo esto para anticipar, que estaría bueno, porque en realidad sería lo que más utilidad tendría esto de medir en aguas residuales, si pudieran anticipar y ver en dónde ir a testear realmente. Sí, sí. Leo, dije que no iba a hacer más, pero una más. Voy para atrás. Esto está todo muy bueno, te lo escribí por ahí, pero está buenísima la charla. Volviendo al tema del sistema que hizo Vicky, que en una temporada tenías un sistema perturbado y luego tenías un sistema estable, en donde en el sistema perturbado tenías una velocidad de multiplicación de las bacterias que era mucho más alta, que la medías, creo que por el número de copias de RNA ribosomales. En realidad no, la velocidad no, o sea, mayoritariamente aparecen un montón de bacterias cuya particularidad es que tiene un alto número de copias de operón ribosomal, pero la velocidad de replicación no era mayor que en otro momento. Ah, ok, listo, yo había entendido que sí era mayor, entonces había pensado que era parte de un proceso de adaptación para darle más variabilidad al sistema. No, justamente, nosotros pensamos que la adaptación podía venir por ese lado, pero por eso pero es una hipótesis que tienen otra ventaja competitiva, que es como tienen un lag más corto, además de poder replicarse más rápido, ese lag más corto le da la posibilidad de cuando llega nuevos recursos, sustratos, usarlos preferentemente. Claro, ¿no? claro. Buenísimo, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Leo, buenísima tu charla, y bueno, y espero nos encontramos el próximo lunes. Así que Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Chao. Leo. Re Chao a interesante todos. y me parece muy piola el abordaje que planteás de hacer una aproximación, aunque no sea un dato agudo y preciso, y que sí me parece que se puede anticipar, porque si no se sabe si se va a ir apagando la virulencia post-infección, me parece muy piola. Saber o tener una idea aproximada de cómo está creciendo la prevalencia del virus en una población. A mí me parece re piola. Así que te felicito. Bueno, gracias. Gusto en verte, Cristina. Bueno, gracias chicos. Gusto de verlos a todos. Chao. Dale, Cris. Chao, gracias. Chao, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces después subimos la charla a la página web. Chao, Leo. Chao, chao. Vamos a